Amén, bendito sea el nombre del Señor. Qué gran privilegio Dios nos ha dado de poder adorarle, poder exaltarle, y como dice el apóstol Juan, mirad cuán gran honor hemos recibido que nos ha llamado hijos de Dios. Amén. Y hoy somos hijos de Dios solo por su misericordia y su gracia. Amén. Vamos a orar, cierra tus ojos ahí donde tú estás para poder recibir la palabra del Señor en nuestro corazón y pedirle que siempre Él nos siga equipando. Recordémonos que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios nos habla muchas veces en el momento que estamos viviendo algo, o nos prepara antes, ¿verdad?, para poderlo vivir y salir triunfante también en medio de cualquiera de las dos circunstancias. Dios siempre habla porque tiene misericordia de nosotros. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias por la bendición impartida a nuestro corazón, Señor, desde ya. Tú has puesto, Señor, una nube de gloria sobre nosotros, has derramado agua fresca, Señor, agua que viene a saciar la sed de nuestra alma, de nuestro espíritu, aún nuestro cuerpo, Señor. Nos hemos deleitado por tu presencia tan hermosa, Padre. Y sabemos que así es tu palabra, Señor, que sale de ti y viene a hacer aquello para lo cual tú le enviaste. No regresará vacía, sino que, Señor, traerá bendición y hará florecer nuestra vida y nos hará fructificar. Hoy te pido, Padre, que hables a nuestro corazón, nos ayudes, por favor, a derrotar a nuestros enemigos, a crecer cada día más en ti. Llévanos a esa madurez, papito lindo, te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, a tus santos, a tus escogidos en todas partes del mundo, a todos los que están acá y pueden escuchar este tema. Sea tu bendición sobre ellos y su familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Amén. En esta mañana quiero compartir un tema que le he puesto como título: frenando lo que te controla o quiere controlar. Hay cosas en la vida, muchas cosas que nosotros le debemos de poner un alto, ¿verdad? Debemos de poner un freno. Y debemos de pedirle al Señor que nos ayude cada día más para poder ver qué cosas necesitan tener un freno, qué cosas nosotros necesitamos ponerle un alto. Hay una porción en las Escrituras, en el libro de Proverbios, que dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces la profecía viene a ser ¿qué? Un freno. Como iglesia de Dios debemos de pedirle al Señor siempre: Padre, ayúdanos a que siempre fluya ese sentir profético, esa palabra profética tan linda. Hoy en la mañana escuchamos en el tiempo de la oración al final cómo el Señor nos hablaba en nuestro corazón, nos decía: pídeme, ¿verdad? Pídeme, ¿qué quieres ahora? Y sí, es bien cierto. Alguno dirá cualquier cosa en su mente, pero el Señor dijo en Mateo 7:7, y miren, Mateo 7:7, ¿qué dijo Él? Pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Entonces, si Él dice pedir, es porque Él va a dar, Él está dispuesto a dar. Y nosotros, hermanos, yo no sé ustedes qué pidieron, pero yo me imagino que pedimos lo mismo. Yo: Señor, dame de tu espíritu, dame de tu presencia, ¿verdad? Y entonces joven, vino un clamor bien lindo, un sentir bien precioso de la presencia de Dios, de saber que está con nosotros, hermanos. Nos llena de gozo, de alegría, y de que pedimos, como decía en la respuesta, lo que a Él le agrada, ¿verdad? Pedimos lo que a Él le agrada, ¿verdad? Su presencia, su espíritu. Como la reina Esther, ¿verdad? Le ofreció la mitad del reino, ¿verdad? No, yo no quiero la mitad del reino, yo quiero que tú comas conmigo, vengas conmigo. Y eso es lo que nosotros queremos. Tan hermoso el Señor, cómo nos ha ido abriendo los ojos en muchas etapas y trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Porque miren, hermanos, nosotros estamos acá, cada uno de nosotros estamos aquí perseverando, buscando a Dios porque le amamos. No estamos porque nos obligaron, no estamos porque nos están a cada rato llamando y bueno, para que ya no me dejen de llamar yo voy. No, estamos aquí porque algo pasó en nuestro corazón que tenemos bien claro, que no podemos estar sin buscar al Señor, que podemos, necesitamos entregar nuestra vida cada día y lo tenemos tan claro y no nos pesa buscarle y servirle. Entonces, tantas cosas lindas que Dios hace en nuestra vida, pero a través de la profecía entendemos que Dios va a poner un freno a muchas cosas que están mal, y bendito Dios porque esa profecía está frenando cosas en nuestros corazones.
Pero debemos de pedirle entonces al Señor que nos ayude para frenar lo que te quiere controlar. Por eso puse frenando lo que te controla, porque quizás hay cosas que te están controlando, hay que frenarlas, o te quieren controlar. Entonces frena eso antes que te controle. Ya te está controlando, ponle un freno. Te quiere controlar, ponle un freno, en cualquiera de las dos. Entonces hoy le ponía ese título yo. Y vamos a ver algunas cosas con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo. Miren, hay muchas cosas que debemos de analizar. Y yo estaba viendo y pidiéndole al Señor que nos ayude cuando uno pierde el control, qué cosas puede hacer. Ya no lo puse tal vez por causa del tiempo, pero incluso Efraín, Rubén, creo que es Rubén, él perdió el control en alguna área de su vida, y esa porción así lo dice, que él no tuvo control, él se descontroló y subió al lecho de su padre, y por tanto perdiste la primogenitura. O sea, no se controló a sí mismo en sus deseos y cometió un pecado que lo llevó a perder la primogenitura, a subir al lecho de su padre, en la intimidad. Eso tiene muchas cosas que nosotros podríamos ver, pero ¿qué pasa cuando nosotros no logramos controlar algo en nuestras vidas? Se sale eso de nuestro control y trae consecuencias, trae grandes consecuencias a nuestra vida. Por eso nosotros necesitamos ponerle freno a todo esto. Y quiero que miremos entonces este primer pasaje en Éxodo capítulo 32 y verso 25. En esta escritura, en esta porción, la BLP dice: se percató Moisés de que el pueblo estaba descontrolado. Otras versiones dice desenfrenado, ¿verdad? Perdió el control, no tenía freno. Entonces se percató Moisés de que el pueblo estaba descontrolado, pues a Aarón no le había puesto freno, y ahora el pueblo estaba expuesto a la burla de sus enemigos. Y qué tremendo. Por eso nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude, porque ¿en qué momento Moisés se percata de que el pueblo estaba descontrolado? ¿Cuándo fue que él se dio cuenta que el pueblo estaba descontrolado? ¿En qué momento? Cuando estaba en la presencia de Dios, cuando estaba hablando con Dios, cuando estaba allá arriba con Dios. Ahí él se da cuenta que el pueblo está desenfrenado. Ustedes se dan cuenta que Josué, que se quedó a la mitad del monte, Moisés le dice: ¿qué es esto que escucho? Y Josué le dice, como que hay gritos de guerra y de júbilo, ¿verdad? Como que hay alegría, dice Josué, ¿verdad? Y le dice, no, eso es otra cosa. Sí. Y luego baja, y el que estaba allá abajo, que era Aarón, hermano, él era encargado de ponerle freno, y no le había puesto ningún freno al pueblo, no detuvo lo que el pueblo quería hacer, sino que al contrario lo complació. Entonces nosotros ahí miramos algunas cosas en nuestra vida, esos tres tipos de figura, ¿verdad? El que está en el monte con Dios, Moisés, figura del que está buscando al Señor en intimidad, que tiene revelación. El que se ha quedado a la mitad no distingue mucho, aunque tal vez no está muy contaminado, pero no distingue. Pero el que se quedó abajo, ese sí, está dando rienda suelta a muchas cosas que no debería. Cuando lo vemos de una manera en lo personal en esas tres figuras. Pero ya cuando lo unimos y lo vemos en lo personal, puede ser la figura del espíritu, del alma y del cuerpo, ¿verdad? Donde debemos estar, y cada uno de ellos cuidarlo debidamente delante de Dios, y que cada uno de ellos no pierda el freno, no pierda el descontrol. Y definitivamente, dentro de los tres, el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿quién es el que tiende a perder el freno? La carne es la que tiende a perder ese freno. Cuando uno siente, hermano, ya se desenfrenó en muchas cosas y está haciendo cosas que no debería. Por eso es necesario pedirle al Señor que examine nuestro corazón y que saque a luz lo que hay en el corazón. Por eso tantas cosas bien lindas, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Otra porción, dame, hijo mío, tu corazón. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 en adelante. Te llevé al desierto para saber qué había en tu corazón, para que te dieras cuenta que había ahí. Entonces necesitamos pedirle al Señor para que salga a luz aquellas cosas que nos están descontrolando, que están llevándonos a cosas desordenadas que Dios no quiere. Pero bueno, aquí miramos qué es lo que está pasando entonces con el pueblo. ¿Qué había hecho el pueblo cuando Moisés baja? Un becerro, ¿verdad? Estaba adorando un becerro en el desierto. ¿De qué nos habla entonces ese becerro? De idolatría, ¿verdad? Nos habla de ese tipo de idolatría que nosotros, hermanos, nos debemos de cuidar.
Debemos de pedirle al Señor y al Espíritu Santo que mantenga siempre nuestro corazón templado, libre de todo tipo de idolatría, porque nosotros a veces indicamos un tipo de idolatría que es solamente cargar bultos o hincarse a pedirle a ellos ciertas oraciones y peticiones. Decimos es un tipo de idolatría, y es cierto que es un tipo de idolatría. Pero ahora también mucho cristiano está contaminado con idolatría en su corazón, y nosotros debemos de estar velando constantemente. Yo siempre he recalcado esto, haciendo memoria y que esté constante en nuestra mente para que nos cuidemos de que nosotros no debemos de ser idólatras de ministros, no debemos de idolatrar a ningún ministro. Lo debemos de amar, lo debemos de respetar, pero no idolatrar como muchos ahora están idolatrando a sus pastores, están idolatrando a sus coberturas, y hay una cosa que los ciega, una cosa que no se dan cuenta de que el ministro, nosotros solo somos vasos de barro. ¿Qué es pues Pablo? ¿Qué es pues Apolos? Decía él mismo, ¿verdad? Sino siervos de Dios y siervos de ustedes. Nosotros estamos al servicio de ustedes, somos siervos de Dios y les estamos sirviendo a ustedes. Lo que hay en nosotros es una gloria preciosa, pero esa gloria no es nuestra, esa gloria es de Dios. Entonces nosotros solo somos hombres. ¿Acaso no querían adorar y quemarle incienso a Pablo cuando estaba predicando en una ocasión? Él se rasga las vestiduras y dice: nosotros somos hombres igual que ustedes. Y después de eso, ¿qué pasa? Los apedrean. Y es donde Pablo queda medio muerto, ¿verdad? Miren lo que sucedió en ese momento. Entonces nosotros debemos de cuidarnos. Tanto el ministro debe ponerle un freno a cualquier tipo de idolatría que el pueblo lo quiera tener respecto a su vida, y debemos de cuidarnos con la ayuda de Dios, y que el Señor nos ayude mucho a poder manejar esto. Miren, yo normalmente con el tiempo y algunas cosas tengo en mi corazón siempre que alguien más comparta, esté yo o no esté, tiendo a que alguien comparta. ¿Por qué? Porque el pueblo debe de acostumbrarse a recibir a cualquier persona que esté compartiendo acá. Pero si no, muchas veces el pueblo solo se acostumbra al ministro y ponen a otro y ese hermano no dijo nada. Y bien dijo mucho. Lo que pasa es que ya en el corazón hay menosprecio y puede empezar a haber una idolatría. Ustedes saben que hay gente que cuando su pastor no está en la iglesia no llegan. Pregunto, pero ¿por qué no llegan? Hay adoración, hay palabra. ¿Por qué no llegan? ¿No será que ya están empezando a idolatrar a ese hombre? Quiere decir que si ese hombre no está, ellos ya no seguirían en la iglesia. Entonces, ¿por qué vienen a la iglesia? Por el ministro. Entonces nosotros venimos a la iglesia, ¿por quién? Por Dios. Amén. Nosotros amamos todo lo demás, pero todo lo demás debe estar en segundo, tercer y cuarto lugar si quieren, pero ninguna de esas cosas debe estar en el primer lugar en nuestro corazón, sino que es Dios. Entonces debemos de pedirle mucho al Señor que nos ayude para no idolatrar nunca a un ministro, a una autoridad, creer que Él es lo último. No, Él tiene también pies de barros, es un siervo de Dios, una sierva de Dios, y que Dios los siga usando y los mantenga firmes, ¿verdad? Pero son hombres como nosotros, usados por Dios. Tengamos mucho cuidado. Yo me he topado con eso de muchas personas que tienen una idolatría tremenda hacia sus autoridades. Otro tipo de idolatría que hay es respecto a los grupos de alabanza, y hay una idolatría en cuanto a ello, ¿verdad? Un desbordamiento incorrecto en su corazón hacia ese grupo de alabanza, y hay demasiado idolatría respecto a esto. Idolatría respecto a los templos, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso, una idolatría respecto a los templos físicos, externos, y no hay tanto tal vez un cuidado hacia este cuerpo que es el templo moral del Espíritu Santo, pero hay una idolatría respecto al templo físico de una manera tremenda. ¿Y qué pasó cuando hay idolatría? ¿Se recuerdan que había admiración en los discípulos? Oh Señor, mira las piedras del templo, mira qué hermoso, y un templo tremendo. ¿Y qué les dijo el Señor? Pues de todo esto que ustedes ven no va a quedar piedra sobre piedra, todo será destruido. Y se destruyó ese templo en el año 70. Entonces tengamos cuidado nosotros respecto a las cosas que podamos estar idolatrando, porque muchas veces el Señor puede llevarse un siervo porque ya el pueblo lo está idolatrando demasiado.
Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad? Nosotros queremos a los hijos más tiempo con nosotros, amén, que Dios los siga usando. Dejemos de estarlos idolatrando. Hay un pasaje, creo que es al profeta Ezequiel, no recuerdo bien ahorita, pero es a un profeta que le dice: yo les quitaré el deleite de sus ojos. Y como figura era que su esposo iba a morir. ¡Hola, hermano, qué tremendo eso! Pero entonces les quitaré el deleite de sus ojos, porque ellos ya estaban tan aferrados y tan idolatrando el templo, no tanto en su corazón amando a quien estaba dentro del templo, que era la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces cuidemos eso, todo tipo de idolatría hacia la familia, la esposa, el esposo, los hijos, todo ello cuidémoslo con la ayuda de Dios. Pero ahora bien, cuando nosotros miramos en Colosenses capítulo 3, verso 5, y en esta versión Palabra de Dios para Todos, dice: así que saquen de su vida todo lo malo. ¿Qué debemos de sacar de nuestra vida? Todo lo malo. ¿A qué le debemos de poner un freno? A todo tipo de idolatría. Hermanos, oremos, pidámosle al Señor hoy en nuestra oración, decirle: Padre, líbrame de todo tipo de idolatría. Porque decimos, estos son idólatras, pero ¿qué tal si hay algo de idolatría en mi corazón? Debemos de limpiarnos y de cuidarnos que no entre la idolatría en nuestra vida. Porque cuando Gedeón, se recuerdan, él fue a conquistar. Después, ¿qué es lo que hace él? Él hace un efod. Y dice la Biblia que todo el pueblo se prostituyó tras ese efod. Empezó a idolatrarlo. ¿Qué pasó con aquella serpiente que fue levantada en el desierto? Ya le quemaban incienso y la estaban adorando, hermano, porque el corazón del hombre a veces se inclina fácilmente a la idolatría. Cuidemos todo ello en el nombre de Jesús. Entonces en esta versión dice: así que saquen de su vida todo lo malo, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos. 4, y luego dice: y codicia, que es una forma de adorar ídolos. Entonces miren, aquí hay 5 cosas, y la última dice: saquen la avaricia de su corazón, porque eso es idolatría. ¿Y qué es la avaricia? El deseo de querer tener más y más y más. Y la avaricia va tomado de la mano con la tacañería, de no compartir. Entonces el avaro no comparte, el avaro quiere más y más y más para él. Y después, ¿qué dice la palabra del Señor? Va a haber una palabra para el avaro: necio. Hoy vienen a pedir tu alma, y todo lo que tú has acumulado, ¿de quién será? Va a quedarle a alguien, ¿verdad? Ahí le va a quedar a otro, que es decir, va a venir a disfrutar. Incluso hay una porción de las escrituras que dice que el impío o el hombre malo muchas veces acumula riquezas para el Hijo de Dios. Pero nosotros cuidémonos, porque a veces nos podemos desviar fácilmente por el amor al dinero, por querer codiciar. El apóstol Pablo dice: por codiciar estos se han desviado de la fe, se han apartado, porque le han dado lugar a las codicias de su corazón. Y entonces esa codicia es una forma de idolatrar, el codiciar. Debemos de ir investigando y averiguando qué cosas se pueden codiciar o qué podemos estar codiciando, porque eso es un tipo de idolatría, esa codicia. Pidámosle al Espíritu Santo entonces frenar eso, no darle lugar a eso a nuestro corazón, porque eso nos va a apartar. Hermano, ¿cuánta gente por codicia se apartó ahora del Señor? Porque le empezó a ir bonito, empezó a ganar más y empezó a entrar una codicia de querer más, y tremendo, porque las riquezas no traen saciedad al corazón. Hay una porción en Proverbios que dice: mira las riquezas, pronto le van a salir alas de águila y se irán volando, dice esa versión. Imagínense, alas de águila. Hermano, el águila, ¿hasta dónde vuela? O sea, se va a ir lejos, eso tarde o temprano, si hay codicia en tu corazón. Pero si no, recuérdate que la bendición de Jehová es la que enriquece, la que realmente prospera, y con ella no trae tristeza, sino trae gozo. Y el apóstol Pablo dice que Dios nos da las riquezas para compartir. Miren, primero dice para compartir, y lo segundo, para que disfrutemos de ellas. Eso es lo que Dios quiere. Entonces pidámosle al Señor que nos pueda librar de todo tipo de idolatría, y especialmente la codicia en nuestro corazón. Dejemos de estar codiciando. De esto hay mucho que hablar acerca de la codicia. Tal vez algún día le ponemos el zoom un poquito más acerca de las codicias
y qué cosas pueden haber, porque hay cosas que son tan claras y tan evidentes que uno sabe y se cuida de ellas, ¿verdad? Porque las ve tan claras. Pero hay cosas que uno a veces no se da cuenta que ahí están y que vienen sutilmente a meterse a nuestro corazón, y cuando nosotros sentimos, hermanos, nos empezamos a apartar. Así escuché yo hace tiempo a una ovejita que contó que en ese tiempo ella tenía una tienda, y en los meses de diciembre, normalmente en Guatemala como que es más movido, no sé aquí en qué meses a veces hay como que se mueve un poco más la economía, pero en los meses de diciembre se estaba moviendo más la economía, y ella empezó a vender y empezó a vender muy bien, y dejó de ir a la iglesia. Y nosotros animándola, orando por ella, buscándola y todo, y decir, no, es que ahorita no puedo, tengo que aprovechar porque ahorita es el tiempo, ¿verdad? Pues nosotros orando por ella. Pero después de un tiempo, ella empezó a ir a la iglesia, y hablando con nosotros, llorando, nos comentó y dijo, yo le pido perdón al Señor porque estaba entrando codicia en mi corazón. Tremendo, una hija de Dios que buscaba, el Señor le servía. Dijo, les está entrando codicia en mi corazón, llorando, y le pido a Dios que me limpie, porque yo quería ir a la iglesia, pero me ponía a pensar, no, es que en este día voy a ganar tanto, y miraba cómo entraba el dinero, y aquel dinero, y dice que eso a ella le estaba atando, le estaba encantando, la estaba amarrando, y la estaba apartando del Dios vivo y verdadero. Entonces, qué tremendo cuando se está uno en esa situación y cambia al Señor por lo económico, por lo material. ¿Por qué? Porque hay codicia. Y recordémonos que el rey de Sodoma sale al encuentro siempre, ¿verdad? Quédate con el dinero, solo dame las almas, dame tu alma, dame tu vida, dame tu tiempo, y quédate con todo lo material. Y eso es como una codicia que despierta de una manera tremenda el corazón, y que es una forma de idolatrar. Entonces, frenemos todo esto, pidámosle al Señor, Padre, líbranos en el nombre de Jesús, libra y limpia a tu pueblo, aquel que está siendo controlado por algún tipo de idolatría o por avaricia en su corazón. Padre, líbralo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos descontamine y nos limpie. El Rey viene pronto, y Él nos quiere ver en el desierto haciéndole fiesta a Él, no al becerro. No al becerro, hagámosle fiesta a Él. Con lo que Él nos dio, hagámosle fiesta a Él, porque Él enriqueció a Israel. La Biblia dice que Israel salió con riquezas de Egipto. ¿Para qué? ¿Para que se las gastara en el becerro? ¿Para que se las gastara en ellos? No, para que adoraran a Dios y exaltaran a Dios. Ustedes se dan cuenta que más adelante ellos ponen sus pendientes y todo lo que ellos tienen para hacer todas las obras para Dios. El candelabro de oro, el arca que está recubierta de oro, y todas las cosas que ustedes ven que tienen oro, es porque el Señor, eso que había sacado de Egipto, iba a servir para la gloria y la honra de Dios. Pero ellos que habían utilizado todo eso para hacer un becerro. Entonces, ¿para qué nos enriquece el Señor? Para adorarlo, para hacerle fiesta en el desierto, para exaltarle. No para que entre codicia en nuestro corazón y estemos idolatrando, como ellos dijeron, oh, este es tu Dios, el que te sacó de Israel. No, en Deuteronomio capítulo 8, 10 en adelante, me recuerdo donde dice que recuérdate, cuando empieces a prosperar, no digas, es mi esfuerzo, las obras de mi mano, yo conseguí eso. No, recuérdate que es Dios el que te ha hecho prosperar. No olvides que Dios es el que te ha bendecido. Para estar libre ¿de qué? De toda idolatría, de toda codicia. Entonces, librémonos, nada de estar idolatrando ministros, grupos de alabanzas, templos o llamadas iglesias, a las familias, mucho menos la economía, el dinero. Librémonos de todo tipo de avaricia, todo tipo de idolatría fuera de nuestro corazón, que esté limpio para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores en todo tiempo. Amén. Aleluya. Vamos a ver lo segundo. En Génesis capítulo 49, verso 4, dice en esta versión Kadosh, en contraste, tus ojos y tu corazón están totalmente controlados por tu avaricia, tu deseo por derramar sangre inocente, oprimiendo y extorsionando. Entonces, miren lo que dice en esta versión en la Kadosh, tus ojos y tu corazón están totalmente controlados por tu avaricia. Entonces, cuando algo toma el control, cuando la avaricia toma el control, wow, hermano, es bien difícil que esa persona pueda soltarlo fácilmente. Tiene que venir la intervención del Espíritu Santo en un clamor, en una búsqueda de pedirle al Señor que Él quite ese control de la avaricia en nuestras vidas, que Él nos limpie.
Qué tremendo es estar controlado por algo. Querer dejarlo, querer soltarlo y no poder. Y eso lo agarra, lo aprisiona. Pero el Espíritu Santo vino a pudrir los yugos, dice la Biblia. Aquello que lo pueda atar a uno. Entonces todo aquel que pueda estar controlado por algún tipo de idolatría o por avaricia, que se rompa en tu vida en el nombre de Jesús, y que entiendas que debes de servirle al Dios verdadero, que Dios es espíritu y se le debe servir a Dios en espíritu y en verdad todos los días de nuestra vida, sin ningún tipo de idolatría o de avaricia en nuestro corazón. Amén. 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 Amén y amén. Y Génesis capítulo 43 verso 31 dice, creo que es la NTV, no le puse la versión, pero creo que es la NTV. Dice, luego se lavó la cara y controlando sus emociones salió y dijo, sirvan ya la comida. ¿Quién es el que está hablando acá? ¿A quién le pasó esto? Tuvo que controlar sus emociones. Lavándose su cara. Miren qué tremendo eso, ¿va? Es José, cuando está frente a sus hermanos. Dice que él quería llorar, ahí quería gritar, ver a sus hermanos después de tantos años. No sé cuántos años pasaron, porque José cuando fue vendido tenía 17 años, un poquito más, pero 17 dice la Biblia, cuando empieza a tener los sueños y lo venden. ¿Cuánto tiempo tendría cuando se encuentra con sus hermanos? Yo no sé cuántos tendría José, yo calculo unos 30 años más o menos, así como él es un como prototipo del cordero, ¿verdad? Unos 30 y algo. Y se le revela a sus hermanos. ¿Qué sentía José en ese momento? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si nos hacen algo así nuestros hermanos? Hermanos, debemos de pedirle al Señor que nos ayude, porque a veces nuestros hermanos nos hacen menos que lo que le hicieron a José y dan ganas de deshacerlos, ¿verdad? Dan ganas de decirle algo, de hacerle algo, porque realmente todavía muy carnales somos nosotros y nos dejamos controlar por tantas cosas. Pero lo dice que él ya no soportaba la gana de llorar, de abrazarlos o decirles a ver ni qué. Entonces dice que se lavó su cara, se limpió sus lágrimas, todo, y salió controlado de sus emociones y dijo, sirvan la comida. Y siguió con lo que había en su corazón. Lo que él hace después era para ver si sus hermanos habían cambiado, ¿verdad? Para ver si ellos habían cambiado. Y ciertamente habían cambiado. Es tremendo, ¿verdad? Lo que el Señor va a hacer con Israel en aquel tiempo también. Amén. Para ver si ellos ya cambiaron. Y Benjamín, el hijo más pequeño, es una figura nuestra. Que Israel se va a volver al cuidado, al amor, también entendiendo que los gentiles también heredan el reino de los cielos. De una manera preciosa en el nuevo pacto. Y que nosotros teníamos una relación íntima con el Cordero. Entonces hay muchas figuras ahí bien lindas, pero dice que él se lavó su cara y controló sus emociones. Entonces, amados hermanos, ¿qué debemos de controlar nosotros? Nuestras emociones. Debemos de controlarlas. Las emociones nos hablan normalmente del alma, están ligadas con el alma, ¿verdad? En el alma, ahí donde radican por lo menos 3 cosas, que dice es el intelecto, las emociones. Entonces nosotros debemos de controlar esa área del alma. Hay un salmo que dice, alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en él, pues aún he de alabarle. Entonces está ministrando su alma, está controlando su alma. Entonces debemos de ministrar y de controlar nuestras emociones. Hermanos, muchas veces alguien no controla sus emociones, su alma, y a veces se quebranta muy rápido por todo. Y miren pues, algo que decía en una ocasión, nosotros debemos de doblar rodillas, debemos de humillarnos delante de Dios y decir, Señor, no puedo y ayúdame, delante del Señor, ¿verdad? Pero delante del enemigo, eso no lo debemos de hacer. Aunque sintamos que no podemos aunque ya lo hicimos delante de Dios, pero delante del enemigo lo que ahí debemos de demostrar es fuerza y carácter, es entrega, es lucha. Delante de Dios nos debemos de humillar. Entonces hay cosas en las cuales nosotros debemos sí de llorar delante de Dios, pero en las otras nos debemos de levantar a pelear en contra de eso, y ahí se requiere un control de nuestras emociones. Ustedes se recuerdan que a Josué
cuando cruzan el Jordán y van a conquistar y no pueden conquistar la segunda ciudad que es llamada Jaí, no la pueden conquistar porque hay pecado, ¿verdad? Que es Acán, y Josué empieza a llorar. Y empieza a llorar delante de Dios. Le dice: Señor, ¿por qué nos trajiste acá de este lado del Jordán? Nuestros enemigos van a escuchar. Pero es que eso también, ¿verdad? Nuestros enemigos van a escuchar que no pudimos vencer esta ciudad y van a venir. Una ciudad insignificante. Y si no pudimos vencer esta ciudad insignificante, ¿cómo nos vamos a vencer a ellos? Entonces van a escuchar, nos van a atacar, nos van a vencer. Nos hubieran dejado al otro lado del Jordán. Miren, Josué, aquel hombre que había visto tantas cosas, también en un momento no empieza a controlar sus emociones, no empieza a controlar su alma. ¿Y qué le dice el Señor? Josué, 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 no es tiempo de llorar. Miren, no es tiempo de llorar. O sea, hay un tiempo para llorar y hay un tiempo donde ya no tienes que llorar, sino que tienes que actuar. Es tiempo de limpiar el campamento porque hay pecado en él, le dijo el Señor, y no van a vencer a sus enemigos hasta que lo purifiquen. Entonces ahí fue donde se levantaron y salió a luz que Acán había tomado un manto babilónico y oro de la ciudad de Jericó, y lo tuvieron que apedrear a él y a su familia. Entonces, hermanos, nosotros debemos de controlar nuestras emociones, porque muchas cosas se van a arreglar llorando. No, en la presencia de Dios, algunas llorando, sí, porque Él dice que Él toma en un redoma nuestras lágrimas, y hay una administración bendita de nuestras lágrimas, un desahogo y en Dios, sí, pero no todo el tiempo. Hay momentos donde debes de controlar esa gana que tienes de llorar y actuar como debe de ser. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, tal vez en la corrección o hablarle a un hijo. Como decían algunos de nuestros padres, yo no sé si ustedes le dijeron, pero cuando te corrijo, yo sufro y yo lloro. Y hay gentes que lloran cuando corrigen a sus hijos. Hermano, ahí no es momento de llorar. Hay un momento aunque uno sienta el nudo aquí, momento de enseñarles a ellos lo que está mal, lo que no se debe hacer. No momento de llorar, sino de actuar para que reciban la corrección y controlar nuestras emociones, porque tal vez nuestros hijos hicieron algo y debemos de saber controlar eso también, porque si no los podemos dañar. Entonces controla tus emociones, contrólalas. Estás emocionado en algo y tener mucho cuidado, hermanos. Miren, yo tuvimos la oportunidad con mi esposa de viajar a Cancún hace algunos años. Fuimos, creo que estábamos de aniversario, salimos por nuestro aniversario, hicimos celebrarnos nosotros, salimos a caminar por allá, estuvo bien bendecido, bien lindo. Y estando por ahí nos invitaron a una plática, a una charla, ¿verdad? Que nos daban un desayuno gratis y no sé qué cosa. Entonces, bueno, dijimos, ¿dónde estamos aquí vacacionando? Vamos a aprovechar. Nos fuimos, nos llevaron a un hotel muy bonito, nos dieron desayuno, todo, buffet, todo bien bonito. Y que era una plática de 2 horas, que era para vender algunas cosas que ellos tenían, como un club vacacional. Y ahí estábamos nosotros y hablando, empezamos a hacer números con mi esposa y dijimos, no conviene, no. Y teníamos otros proyectos nosotros, y entonces al final le dijimos, miren, la verdad es que no, gracias, pero no. Pero ¿por qué no? Que mire, llévese un pedacito del pastel, así le ponemos, llévese aunque sea un pedacito del pastel, si no todo. Y te van reduciendo el pedacito del pastel, amor, que quieren que uno se lleve ese pedacito del pastel. Y no, hermano, yo pastel me lo compro afuera, dije yo. Entonces, nosotros no, al final no, le dijimos, nosotros tenemos algunos proyectos y no, ahorita no podemos. Bueno, está bien, nos fuimos. Pero hermano, en lo que estábamos ahí, cómo sonaba la campanita. ¡Bravo! Y todos aplaudían. Un nuevo socio. Habían agarrado sus emociones. Y después, hermanos, pero miren cómo es Dios de lindo, porque nosotros al otro día fuimos a desayunar a una cafetería y estábamos ahí comiendo con mi esposa, platicando, cuando a la par a la mesa estaba un señor platicando, y uno que es así no tan conservativo, ¿verdad? Pero estaba oyendo, y el señor decía, no, mira, le decía, de verdad, yo no sé en qué momento caí, decía, yo no sé, es que mira, te dan una lavada de cerebro, y uno como que se emociona, decía él, se emociona, y uno al escuchar todo eso y las vacaciones te dicen, no, mire, usted lo puede rentar y le puede sacar ganancia, y entonces uno mira todo eso, uno dice, me lo merezco y todo, no, hombre, ahora mira, estoy haciendo unos
pagos y ya no aguanto, he tratado de averiguar cómo me desligo, no puedo, y me desligan de mi tarjeta mes a mes todo ese dinero y gasto más ahí que haber tomado unas vacaciones de vez en cuando. Total que estaba bien endeudado. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos controlar nuestras emociones, porque en un momento donde estás muy emocionado te puede agarrar el enemigo en algo, te puede tender una trampa, te puede atar a algo, y después, hermano, uno resulta mal y emproblemado. ¿Por qué? Porque uno no supo controlar sus emociones. O sea, ¿está bien? Entonces, como que hay algunas cosas que debemos nosotros de aprender. Miren, pues, algo que yo escuché y le pido a Dios que poner por obra, y así mismo muchas cosas respecto a esto también. Pero miren, pues, una de las cosas que nosotros debemos de tener cuidado es de no tomes decisiones cuando estás enojado. Porque cuando tomas una decisión enojado, normalmente va a ser mala. Normalmente, porque tus emociones te están controlando, tus pensamientos son negativos y la decisión que tomas va a ser mala. Entonces, ¿cómo debes de tomar una decisión? Cuando estés tranquilo, ya meditando en el Señor, orando, pidiéndole a Dios. Entonces ahí, toma la decisión. Es algo que le hemos de pedir al Señor, controlar nuestras emociones. Porque miren, pues, ¿qué dijo Juan el Bautista cuando vio al Cordero descender a las aguas? ¿Qué dijo él con seguridad? He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Yo vi que el Espíritu de Dios descendía sobre él como forma de paloma. Eso dijo él. Entonces pregunto, ¿estaba Juan 100% seguro que era el Cordero? ¿O estaba dudando en ese momento? Estaba dudando en ese momento. En ese momento estaba bien seguro. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo vi descender, estaba bien seguro. Pero ya cuando estaba preso, ahí ¿qué empezó a pasar? Su alma. Ya sus emociones estaban afectadas, estaba en otra situación, y manda a uno de sus discípulos, ve a decirle si él era el que habría de venir o debemos de esperar a otros, y lo que había dicho antes. Entonces cuando el discípulo llega ahí, Señor, dice Juan, si tú eres o hemos de esperar, entonces le dice, mira, ve a Juan y dile lo que has visto. Los ciegos miran, los mudos hablan, los cojos saltan, hay sanidad, se le está predicando el evangelio a los pobres, ve y dile. O sea, le confirmó su fe, ve y dile que soy yo. Y el discípulo se fue. Bienaventurado todo el que cree. ¿Por qué dijo el Señor eso? Porque Juan ya estaba dudando. ¿Pero por qué estaba dudando? Porque en ese momento estaba en una circunstancia difícil, estaba preso, sus emociones estaban siendo afectadas. Entonces, de la misma manera, controlemos nuestras emociones para no tomar decisiones que a Dios no le van a agradar, para no actuar de una manera incorrecta. Entonces, cuando hay algo en contra de un hermano y tu emoción está afectada, ¿qué vas a hacer en contra de ese hermano? Seguramente no vas a tomar una buena decisión. Fíjense que algo que yo también he entendido y he aprendido, y con la ayuda de Dios le pido, como les digo, vivirlo y poderlo explicar. Pero miren, pues, cuando dos personas están muy molestas y uno quiere que se pongan en paz, al ponerlas enfrente, ¿será que se van a poner en paz? No, hermano, difícilmente, porque hay una gran molestia. Entonces, los dos primero tienen que recibir esa paz de parte de Dios, entender que necesitan estar en paz y que hay una limpieza, un proceso, y luego ponerlos. Porque en sus emociones los dos están incontrolables. Entonces, normalmente, yo no digo que sea la regla, pero normalmente es difícil poner en paz a dos personas que están muy enojadas. Es muy difícil. Entonces hay que esperar a que se bajen esas emociones, esas adrenalinas, esas molestas, cosas que hay ahí, y empezar a administrar todo ello. Entonces, controla tus emociones. José controló sus emociones en ese momento y no les hizo a sus hermanos, o no se vengó, no hizo cosas tremendas en contra de ellos, ¿verdad? Entonces, debemos de pedirle al Señor poder controlar nuestras emociones. Ministremos nuestra alma constantemente. Digámosle, Señor, ayúdame a controlar mis emociones, controlar mi alma, en el nombre de Jesús. Proverbios capítulo 13, verso 3, NTV dice: los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Entonces, un llamado a la prudencia. Controlemos nuestra lengua. ¿Qué es lo que dice el apóstol Santiago? Miren a los grandes barcos. ¿Qué los controla? Ay Dios, un timoncito así.
Tal vez el del Titanic que viene a película era más grande, ¿va? Pero hay timones pequeñitos que controlan a los grandes barcos. Si se puede manejar ese timón, se controló todo ese gran barco. Entonces, si nosotros logramos controlar esto, vamos a controlar todas las cosas de nuestra vida. Controlemos en el nombre de Jesús nuestra lengua. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. No se van a meter en problemas. Entonces debemos de ser, ¿qué? Prudentes. Consideremos lo que decimos frente a las personas y no nos metamos en problemas. Según lo que tú hablas, ahí se va a medir lo que hay en tu corazón, ¿verdad? La abundancia del corazón habla la boca normalmente. Entonces, según lo que tú vayas hablando, se va a medir tu sabiduría o tu insensatez. Se va a medir qué hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón respecto a lo que tú hablas? Por eso debes de ser muy prudente para poder hablar y pedirle a Dios que nos ayude, porque a veces muchos de nosotros hemos pecado de imprudentes. Hemos hablado cuando no debimos de haber hablado. Dijimos algo cuando no debimos haberlo dicho. Debimos haberlo controlado y de pedirle a Dios que nos ayudara. Miren pues, si hay un problema, y eso debería ser demandado a cada uno de nosotros en lo personal, pero pues, si hay un problema y yo le sé un secreto a mi hermano y mi hermano me sabe un secreto a mí, por decirlo así, porque en confianza nos contamos algo, que suele suceder, ¿verdad? Que no debería ser, porque la administración debería ser con las autoridades, pero a veces, ¿verdad?, uno se confía con un amigo, una persona, y le cuenta algo. Entonces viene tu amigo o esa persona o hermano familiar ya enojado, tal vez dice lo que tú le habías contado. Tal vez va a decir y publicar lo que tú le habías contado en confianza. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a actuar igual que él? Porque entonces, ¿qué diferencia hay entre él y tú? ¿Vas a actuar igual que él o vas a refrenar tu lengua? ¿Qué sería lo más correcto? Que aunque él falle, aunque ella falle, tú refrenes tu lengua. Y que entonces nosotros deberíamos de pedirle entonces al Señor que nos ayude para poder tener ese cuidado, esa solvencia. Algo que yo le decía a mi esposa hace tiempo, le decía, y le di como una palabra y tal vez lo tengo que desarrollar para ir ejemplificando un poco más, pero yo le decía, mira, ten cuidado en darle armas a tus enemigos, que tú mismo les des de qué hablar, que tú misma les des la razón de lo que ellos dicen. Cuídate de eso, porque entonces no vas a tener ningún argumento o algo en contra de ellos. Entonces, en un momento así, esa persona puede venir y señalarte y acusarte de muchas cosas, pero tú debes de ser prudente en tu corazón y de tener cuidado, porque a veces, miren, hermano, uno lamentablemente peca de muy confiado. Y porque la persona se ha mostrado amigo, se ha mostrado de hermana, ha mostrado muchas cosas, y uno viene y le puede confiar algunas cosas, pero en un momento dado puede sacar todo eso a luz. Entonces nosotros debemos de pedirle al Señor cuidar y controlar nuestra lengua. Hermano, ¿cuánta gente por un lengüetazo incluso se ha muerto? ¿Cuánta gente porque no ha controlado su lengua está en problemas? Por no controlar la lengua hemos perdido amistades, porque no debimos haber dicho eso. Y qué bonito que cuando se restauren las relaciones y las amistades, tú tengas solvencia de no haber actuado como actuó esa persona, de no haber dicho lo que ella dijo o él dijo, pudiéndolo decir, tú guardaste prudencia. Entonces controla tu lengua, que no te pique la lengua, porque a veces a uno le pica la lengua por decir algo. Y ten cuidado con quién lo dices, a quién se lo dices, ten cuidado. Ten cuidado. Yo siempre he dicho, si algo tienes que decir, ve y dilo a la persona correcta, a la persona que ha dado testimonio, que es prudente.
a la persona que está delegada para ministrar, porque para una administración debe ser una persona muy prudente, que todo lo que le cuentan debe saber guardarlo. Pero si vas con una persona que todo lo dice, no, ya te metió en problemas y te puede arruinar la vida. Dice, el abrir la boca puede arruinar lo que todo, lo puede arruinar todo. Tu buen testimonio, tu buen comportamiento, el tiempo que has llevado de ser prudente, de guardarte, en un momento dado puede arruinar todo eso de ti. Cuídate. Y recuerda que muchas veces hay un dicho que dice, hay gente que mete pitas. ¿Para qué? Para sacar listones. Te comparto algo, entonces ya tú en confianza sueltas lo que sabes y ya no controlaste tu lengua. Y entonces, como yo ya solté algo y tú ya soltaste algo, ahora los dos están sin controlar su lengua. Y ahí fluyen en nuevas lenguas y no del Espíritu Santo. Hay un fluir de lenguas, hermano, dentro del pueblo de Dios tan tremendo que ya no hay control de lenguas. Miren, debemos de controlar las lenguas. Miren, hermanos, yo siempre recuerdo ese pasaje de la Escritura que dice, ninguna palabra malsana salga de vuestra boca, sino la que sea útil para corregir, para poder edificar el corazón del pueblo. Entonces tengamos cuidado, porque cuando no controlamos nuestra lengua podemos estar faltándole el respeto a muchos. En nuestras bromas podemos estar ofendiendo a alguien. Yo sé que hay un tipo de broma que causa risa y que en verdad no es ofensiva. Yo lo sé. Que ay, qué bonito cuando tal vez una persona sabe bromear, no está ofendiendo y causa gracia, causa risa y uno pasa un buen momento. Qué bonito. Pero cuando una persona está en sus bromas ofendiendo, eso hay que poner un freno, ¿no? Hay que poner un freno y decirle, mira, ese tipo de bromas no me gusta. No me gusta porque me ofende, me hace sentir mal. Y poner un freno en la persona, pero también poner un freno uno en su vida, de tener cuidado. Controla tu lengua y entonces tendrás una larga vida. Y miren lo que dice esta porción en la Biblia Kadosh, en Proverbios, capítulo 17.